Cuando pensamos en Japón, pensamos en su hermosa cultura, su deslumbrante industria del entretenimiento, su naturaleza y, cómo no, su exquisita comida, la gastronomía. Hoy nos encontramos en la ciudad de Kobe, Japón. Aquí ha ocurrido uno de los actos más atroces jamás conocido en la historia nipona. Todos conocemos que en Japón es una sociedad que ejerce una presión social desde muy temprano. Ya desde niño, todas tus acciones definen cómo va a ser tu adultez, tu futuro, generando mucha ansiedad, estrés y una presión social extrema. Cuando combinamos todos estos factores y le sumamos a un pequeño niño que no sabe cómo manejar estas emociones, las cosas se pueden ir de control. Este es el caso de Chico A, un pequeño niño que ha bautizado el germen del mal dentro suyo. Una familia ausente en el aspecto emocional, bullying escolar y un mal manejo de estas emociones ha llevado que esta pequeña criatura crezca un odio extremo dentro suyo. A la edad de los 14 años, este adolescente ha decidido perpetrar uno de los crímenes más atroces de toda la historia de Japón. El Chico A, así lo ha denominado la justicia nipona, ya que, por ser menor de edad, han tenido que mantener su identidad en secreto. Este caso ha impactado la sociedad de Japón en varios aspectos, desde lo judicial hasta lo social. Ya que este niño, este adolescente, se podría decirse esta persona malvada, no solo ha conseguido perpetrar sus crímenes, sino que se ha beneficiado de ellos de una manera económica muy jugosa. A lo que da que pensar en qué mundo vivimos. Cómo un adolescente ha conseguido aprovecharse de la sociedad, de sus huecos legales, y se ha convertido en una leyenda del mal. Hablemos de la infancia del Chico A. Un niño que tenía una familia presente en el hogar, pero no lo acompañaban emocionalmente. Le exigían mucho en la escuela, tenía mucha presión social, como habíamos mencionado previamente. Los estudios y la escuela es algo muy importante en la sociedad japonesa, hasta incluso a niveles extremos. El Chico A sufría lo que lamentablemente muchos niños y niñas el día de hoy sufren, que es acoso escolar. El niño empieza a tener fantasías sobre control y dominación sobre otras personas. El odio empezaba a crecer dentro suyo. Aunque esto que menciono es algo muy normal, que pasa en cualquier chico o chica temprana edad, muy normal, tratando de lidiar con la escuela, con la familia. Por el momento, era simplemente un chico que escapaba de sus fantasías para poder lidiar con todo este acoso y presión social. La pregunta es, ¿cuándo
se cruza la línea de la inocencia y te vuelves un verdadero monstruo. Por el momento, era solamente un niño normal. Pero ¿cuándo es que se cruzan los límites de un niño normal a los ensayos de un verdadero monstruo? El chico ha empezado a tener ideas mucho más oscuras. Ya no solo fantaseaba con tener control y dominación sobre las personas, sino que esta vez ha decidido tomar un paso más. ¿Cuál es el siguiente paso de un potencial asesino peligroso, como se han visto en muchos otros casos? Empezar a experimentar con pequeños animales. El chico ha calculado fríamente y metódicamente cómo matar a pequeños animales. Necesitaba practicar. Y era su manera de hacerlo. Lo peor de todo esto era cómo él explica que esta sensación le reafirmaba poder y control, dominación, un punto clave en cómo este asesino sentía. Es aquí cuando la transición del chico A se empieza a llevar a cabo. Ahora no solo mataba animales, sino que empezaba a recorrer el vecindario y empezaba a planear cuidadosamente cada uno de sus actos. ¿A qué hora salía el vecino? ¿En qué horario del parque o zonas del parque estaban más vacías? Empezaba a analizar también sus víctimas. ¿Cuál debería de elegir? ¿Cuál era la que para él representaba como su objetivo? Y lo quería transmitir a través de sus víctimas mediante una expresión muy perturbadora y artística del mal, se podría decirse, haciendo atrocidades inimaginables que ha sorprendido tanto a la policía como a toda la sociedad. Los crímenes más impactantes no suceden de una manera explosiva, sino que son fría y meticulosamente calculados. Esto fue lo que sucedió con el primer asesinato del chico A. June Hayes, un niño de 10 años, un estudiante de primaria, se encontraba en un día normal, en su escuela, tranquilo, cuando a la salida de esta, un joven adolescente de tan solo 14 años, simpático, tiene su carisma, su facha, se acerca de una manera amigable y le dice al niño: hey, vayamos a dar una vuelta. Usted le cae bien. Empiezan a hablar y ¿quién iba a sospechar, no? Es Japón. Estamos hablando de Japón, uno de los lugares más seguros del mundo. Los niños van a la escuela solos desde que van al jardín, básicamente. Los ves desde los 4 o 5 años ya yendo a tomar el tren, tomándose el colectivo. ¿Quién iba a pensar que un niño que dice, che, vamos a dar una vuelta, termina en una situación tan escalofriante? Se acercan a un parque. Como les había mostrado previamente, en esta zona de Kobe hay parques que son muy tranquilos. No hay mucho ruido.
estamos en una zona muy calma, muy tranquila. Es ahí cuando el chico A decide de un martillazo en la cabeza dejarlo inconsciente y con un cuchillo empieza a practicar quirúrgicamente y bien metódico. Al niño lo posiciona de una manera en la que el niño está apuntando hacia la escuela, ya que recordemos que este es un parque cercano a la escuela, entonces la posición apunta a la escuela, ha dejado notas con sangre, todo para que la policía empiece a sospechar, empiece a darse cuenta de que esto se trata de un criminal mucho más serio de lo que uno piensa. El chico A decide elegir a esta víctima de 10 años porque representa todo lo que él no ha podido ser. Un niño puro y que todo el mundo quería. Una inocencia, una pureza de un niño de 10 años. Para él esto era un mensaje y no se trata de solamente un asesinato, sino de una especie de ritual para él. Para el chico A no fue satisfactorio el haber asesinado a un pequeño niño, sino que fue satisfactorio el hecho de haber terminado con su tarea. Sintió una especie de sensación de éxito, de realización, al haber culminado con su ritual. Lo que él estaba esperando en los días consecutivos fue cómo iba a hacer que la policía reaccionara, ya que junto a la nota que él dejó de sangre decía: soy yo, quiero ser reconocido. Después de los actos del primer crimen, uno pensaría que el chico parase ahí y se detuviera a pensar y a sentir remordimiento o culpa por los actos atroces que cometió. Pero en vez de esto, el chico A lo que empezó a sentir fue una satisfacción que se fue apagando lentamente conforme pasaba el tiempo, ya que los medios de comunicación y los vecinos al principio hablaban mucho sobre el tema, pero después esto fue disipándose, lo cual su euforia se fue desvaneciendo, su sentido de euforia y de satisfacción. A lo que el chico A decidió empezar a planear su segundo crimen. Y esta vez, mucho peor que el anterior. Lamentablemente, el chico A ya estaba en un camino de oscuridad absoluto y extremo. Los crímenes que realizaba ya no los interpretaba como un simple crimen, sino que para él ya eran obras o mensajes para la sociedad. Y es así como empezó a analizar su segunda víctima, una pequeña niña de 10 años, nuevamente, Ayaka Yamashita. Y fue así como, muy parecido al primer caso, llevó a esta niña a una zona alejada de un parque y de la misma manera, aunque esta vez fue en un parque más familiar, donde había niños, niñas, familiares, cometió este atroz crimen, parecido al primero, pero esta vez dejó un mensaje mucho más oscuro. Junto al cadáver de la niña, escribió lo siguiente:
el chico haya alertado a la policía a niveles altísimos. La policía de toda la nación decidió ponerse a investigar de una manera exhaustiva porque ya se encontraba mediante a un asesino en serie que atacaba a niños y niñas. Ya el terror sobre toda la sociedad japonesa y en especial en la ciudad de Kobe era inmensa. Las familias dejaban de ir a los parques, ir a la escuela ya era peligroso, lo cual la policía dijo: vamos a investigar absolutamente todo, vamos a preguntarle a todo el mundo, vamos a hacer un montón de interrogaciones y vamos a dar con este asesino enfermizo. Lo que no se dio cuenta el chico A fue que cometió un grave error en este segundo crimen. Y fue la nota que dejó escrita. Es algo que lo llevó a su próxima detención. La policía se puso a investigar exhaustivamente todo lo relacionado a estos dos casos. Claramente pudieron coincidir, pudieron conectar las pistas del primer crimen y del segundo crimen y detectaron que estaban relacionados. Esto sumado a que hubo testimonios de gente que comentaba que había un chico dando vueltas por los parques bastante seguido, como que analizando. Y esto sumado a que un excelente trabajo de parte de toda la policía y de los detectives lograron con la policía forense determinar que el perfil del asesino era el de un menor de edad sociópata. Cuando se dieron cuenta de que se trataba de un menor de edad, la policía dijo: tenemos una nota, tenemos varias notas, podemos investigar todas las escuelas del área y tratar de ver qué notas coinciden con la del asesino. Y fue así. Y fue así como encontraron al chico A. Cometió el grave error de novato de haber escrito estos mensajes con su propia letra, que después fue utilizado para poder encontrarlo. Fue así como un día llegaron a su casa, la familia totalmente choqueada, nadie sospechaba nada, ya que el chico A, de una manera extremadamente fría y sorprendente, conseguía llevar una vida normal. Se lo llevaron detenido. Los detectives quedaron en shock al escuchar las palabras de este chico de 14 años, que recordemos que en ese momento no podía ser procesado como un adulto, ya que en los años 90, en Japón, la edad mínima para ingresar a un penal de adultos era de 16. Este chico tenía 14 años, mató 2 criaturas y tenía planeado de hacer un tercer crimen, que según él era su acto cúlmine. Ya estaba planeando un tercer crimen, su obra maestra. Quería seguir mandando mensajes a la sociedad y quería hacerlo de una manera cada vez más perturbadora y más artística para que coincida con su filosofía. Su nivel de locura ya era de otro nivel. Lograba justificar todos sus crímenes como un equilibrio entre el bien y el mal,
la vida, la muerte. Según él, era un bien necesario. La policía totalmente choqueada. Este chico confesó todo y lo tuvieron que mandar a un instituto de menores, desde los 14 años hasta los 21. Pero lo peor de todo no termina aquí, sino que este chico, después de haber pasado 7 años en un instituto de menores, quedó libre. Pero no solamente quedó libre con nueva identidad por protección de menores, sino que este asesino, este enfermo, logró hacer algo mucho peor que lamentablemente la sociedad nipona lo avaló. Lo más perturbador de este caso, más allá de los crímenes, fue lo que sucedió después, cuando lo liberaron a los 21 años y se convirtió en una persona libre. Esta persona ya adulta decidió publicar un libro titulado Seca. En este libro, el autor detalla con frialdad absolutamente todo: cómo cometió los crímenes, su punto de vista filosófico, por qué lo hizo, cómo se sintió, todo. En Japón hay una ley que permite que uno pueda publicar un libro sobre su crimen y monetizar sobre esto. Hay países que no permiten que esto suceda. Pero esta persona, el chico A, hoy en día ya un adulto, consiguió encontrar este hueco legal, este vacío legal en la sociedad y publicar un bestseller. La publicadora, la editorial, se defendió diciendo que era una excelente oportunidad para conocer la mente criminal de un asesino tan retorcido. Pero claro, la sociedad no tardó en responder y empezar a criticar y rechazar que este asesino pudiera monetizar con su historia. Y no solo eso, sino que la editorial, a la hora de publicar el libro, mandó una carta de disculpas a la familia. Y eso es todo. Obviamente las familias destruidas les pareció una falta de respeto total. Todo lo que estaba sucediendo. Habían perdido a su hijo, a su hija, y además tenían que lidiar con un libro que se convirtió en bestseller. La sociedad criticaba esto. Criticaba, pero lo compraba. Este libro ha vendido más de 100.000 copias. Se estiman cientos de miles de dólares de ganancia, tanto para el autor como para la editorial. Al haber sido un crimen cometido por un menor de edad, no se sabe cuál es el nombre, el apellido, ni dónde vive la persona. Nada. Probablemente tenga una identidad nueva. El autor del crimen se salió con la suya. Es así como también la sociedad, alimentando su morbo, ha avalado mediante la compra de este libro los actos de este criminal. Que lo peor de todo es que en su libro no pide disculpas, no siente
arrepentimiento de absolutamente nada, sino que trata de justificar sus actos. En su mente retorcida sigue creyendo que lo que hizo estaba bien. Curioso, ¿no? Cómo nuestro morbo al final termina alimentando, monetizando y haciendo rico uno de los criminales más tenebrosos de todo esto. El autor de este crimen ha conseguido lo que siempre quiso: reconocimiento. ¿Hasta qué punto la sociedad es cómplice y partícipe de esto? Todo para alimentar el morbo y, peor aún, el mensaje que ha dejado en la sociedad. ¿Acaso tú podrías cometer los mismos actos y ser el próximo bestseller?